Dile bye bye a los antojos de la tarde con esta receta fantástica de tan solo 3 ingredientes, sin harinas de ningún tipo, sin azúcar y facilísima de preparar. La tendrás lista en un minuto. El ingrediente estrella de esta preparación es la mantequilla de maní. Y me encanta porque su sabor me fascina y además es una opción alta en proteínas y grasas saludables que vienen bien para merienda. Por supuesto natural y sin azúcares añadidos, tampoco sin sal, aunque perfectamente podrías utilizar también mantequilla de almendras si es lo que tienes en casa. Facilito entonces, simplemente en un recipiente vamos a colocar un huevo. El huevo también es un ingrediente alto en proteínas, así que va a contribuir a que te sientas totalmente satisfecho una vez que te comas este postre. Y por último vamos a añadirle el dulcito. Puedes utilizar perfectamente tu endulzante favorito. Yo voy a colocar Monk Fruit, que es una opción totalmente libre de azúcar, sin calorías y que además no eleva los niveles de azúcar en sangre. Vamos a mezclar esto muy bien hasta que no hayan grumos. Y una vez listo, puedes, si lo deseas, añadirle un extra de amor. Ya saben que en este canal amamos el chocolate, pero por supuesto es una opción para ti si no te gusta o prefieres no añadirla. No hay ningún problema. Ya que tenemos una mezcla con esta textura, vamos a colocarla en un recipiente apto para el microondas. Por supuesto puedes utilizar una taza o, como yo, uno de estos recipientes que son bastante más pequeños que una taza, pero justamente darán el efecto que quiero a la presentación. Otras poquitas chispitas para la decoración. Y ahora sí, vamos a cocinarlo. Por supuesto que esto vas a poder cocinarlo en el horno, en la air fryer, en lo que tengas, pero como es una receta individual, creo que lo más rápido y conveniente es el microondas y es por eso que lo estoy utilizando, pero ustedes cocínenlo donde prefieran. Algo a tener en cuenta en la cocción es que como estoy utilizando un molde más pequeño que una taza convencional, el bizcochito puede desbordarse con facilidad. Entonces vamos a iniciar la cocción con 30 segundos y pasado ese tiempo vamos a abrir el horno, vamos a dejar que escape un poquito del calor y vamos a colocarlo nuevamente por el resto del tiempo, que serían 30 segundos más. La potencia de mi microondas es 600 vatios. Si el tuyo es mayor, entonces cocínalo por menos tiempo. Y ¡tachán! Vean por favor qué pintaza más espectacular tiene esto. Y ojito aquí cuando vean la orillita del bizcocho ligeramente líquida. Con este tipo de preparaciones al microondas, en este momento la receta ya está perfecta. Se va a terminar de cocinar con el calor residual, ya que si ponen más tiempo les va a quedar un bizcocho duro, incomible y nada delicioso. ¿Qué les parece el resultado de este bizcochito sin ningún tipo de harina? A mí todavía me alucina. La mejor parte es que está delicioso, es saciante, alto en proteínas y grasas saludables. Tiene una textura tierna, suave y el sabor es simplemente pura fantasía. Y bueno, dulceros, si en este momento están súper antojados, yo sé que sí, quiero que me den un dedito arriba, eso ayuda muchísimo al canal y por supuesto coméntenme qué les ha parecido esta preparación 0% harinas y con mantequilla. ¿Les interesa? ¿Les gustaría ver más recetas así? Comenten que voy a estar feliz de leerles. Si las recetas te son súper útiles, también recuerda que puedes contribuir de manera activa con mis investigaciones dando clic en el botón de gracias y dejando un pequeño aporte o donativo. Por hoy eso es todo, les mando millones de besos dulces, muy dulces, porque aquí no estamos a dieta y nos vemos a la próxima. ¡Chao!